Bueno, en primer lugar nos va a hablar el doctor Garrigós de Nefrología y Atención Primaria, una relación de calidad asistencial. Bueno, voy a ir directamente a la presentación porque no quiero ponerme a llorar. Entonces, agradecer por supuesto que me hayáis invitado, aunque sea para hablar de este tema, que no sé cómo considerarlo, si como heterogéneo, subjetivo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque creo que es un tema en el que cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestros propios criterios de lo que consideramos como calidad asistencial. Y más enfocado, con el matiz de enfocarlo a la relación entre, bueno, creo que se puede uno quitar esto. Soy yo. Después de 2 años, soy yo. Como digo, un tema que considero, bueno, pues un poco, o sea, que cada uno tenemos nuestros criterios, tanto desde el punto de vista de la actividad sanitaria que desarrollamos todos los días, como cada vez más con el paso de los años, como cuando nos sentamos al otro lado de la mesa, ¿no? Y como pacientes. Pero por intentar concretar un poco el tema, para el Consejo de Europa, calidad asistencial sería el grado por el que el tratamiento dispensado aumenta las posibilidades de un paciente de alcanzar los resultados deseados en salud, reduciendo la posibilidad de efectos indeseados, basándonos, evidentemente, en los datos más actualizados del conocimiento. De una forma más global, más epidemiológica, el Ministerio de Sanidad pues, nos dice que considera como calidad asistencial la medida en la cual los servicios sanitarios que se ofrecen a la población van a mejorar o previsiblemente van a mejorar los resultados en salud de esta población. Y para ello considera que la atención debe de ser segura y efectiva, es decir, basada en la medicina, en la evidencia, oportuna, es decir, prestando la atención necesaria en función de las características personales e individuales de cada paciente, eficiente, es decir, con una utilización racional al menos de los recursos, equitativa y centrada en las personas más que en la patología concreta que se desarrolla. Bueno, para intentar analizar este aspecto, he utilizado un poco el análisis estratégico que he empleado en las distintas memorias de gestión que he presentado, en la que primero valoraremos una serie de aspectos que considero influyen en la asistencia que prestamos en los dos niveles que estamos hoy aquí, para luego plantear una serie de objetivos y ver cómo podemos llegar a esa calidad. En este análisis estratégico veremos primero algunos aspectos externos y también del funcionamiento interno de nuestros servicios que van a repercutir directamente en la actividad asistencial. Desde el punto de vista de qué factores externos considero que son los más importantes que nos inciden, tenemos unos derivados de la organización sanitaria. Todos sabemos que la asistencia sanitaria en la comunidad está estructurada o se desarrolla en 24 departamentos de salud que a su vez están formados cada uno de ellos por las zonas básicas de salud, un hospital general, que sería este en el que nos encontramos, y luego dentro de las áreas sanitarias en las que se incluye cada departamento hay hospital de referencia. En el caso de Gandía, el área sanitaria sería la del clínico junto con el departamento de Sagunto. Y aquí tenemos una primera característica que considero muy importante para esta relación, y es que la nefrología es una especialidad con asistencia puramente hospitalaria. No está considerada la nefrología extrahospitalaria, con lo cual ya partimos con un hándicap respecto de otras especialidades, respecto a la dotación en personal de los servicios, al no contar con estas consultas extrahospitalarias. Y por otro lado, si hablando de la atención primaria, se desarrolla su actividad, como sabéis mejor que yo, en lo que se llaman las zonas básicas de salud, con los centros de atención primaria, los centros de salud y los consultorios, y donde es el ámbito de actuación propio de vosotros, donde entre vuestras funciones, entre muchas otras, está la atención a patologías de alta prevalencia. Siguiendo con los factores externos, uno fundamental es el ámbito de actuación, o sea, sobre qué población actuamos. Pues como todos sabemos, la pirámide poblacional, conforme pasan los años, va ensanchándose en franjas de edad cada vez mayores.
Esto es consecuencia del envejecimiento progresivo de la población, que lleva a una mayor prevalencia de factores de riesgo que acabarán, entre otras, desarrollando la enfermedad renal crónica. Pero además es que este aumento de la esperanza de vida va a llevar una mayor comorbilidad, es decir, la gente vive el tiempo suficiente para que vayan apareciendo patologías que hace años eran menos frecuentes. Así tenemos patologías cardiovasculares, tumores con la quimioterapia correspondiente, enfermedades hematológicas, cirugías que se hacen hoy con unas supervivencias significativamente mayores que en años atrás, que hace que la gente llegue a vivir suficiente para poder desarrollar enfermedad renal. Siguiendo con pasando ahora a aspectos internos de la organización que influyen en la calidad asistencial, la estructura básica de un servicio de nefrología sería esta, ¿no? Tiene normalmente una sección de nefrología clínica que se encarga tanto de la hospitalización como de la consulta externa, una sección de enfermedad renal crónica avanzada y luego todo lo relacionado con el tratamiento sustitutivo renal. Lo que nos importa hoy es básicamente la sección de nefrología clínica y en lo que corresponde a unidad de enfermedad renal crónica avanzada. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la atención que se presta en consulta externa a vuestros pacientes es realizada por los mismos médicos que tienen que estar repartiendo su tiempo con otras actividades de la especialidad. Y respecto a la cartera de servicios, aquí he intentado reflejar los 4 puntos fundamentales por los que de atención nefrológica en los pacientes que nos mandáis. El primero, evidentemente, es la enfermedad renal crónica. El segundo, considero que es la nefropatía diabética. Y en tercer lugar, estarían las enfermedades glomerulares. El resto de patologías tienen una incidencia muchísimo menor en el volumen. Y he puesto el tema de la hipertensión arterial en azul porque verdaderamente el Hospital de Gandía es casi una excepción en este tema. O sea, creo que no hay ningún otro hospital en la Comunidad Valenciana donde la unidad de hipertensión tenga que depender del servicio de nefrología. Yo esto en su momento intenté modificarlo porque suficiente cartera de servicios presta ya nefrología como para atender también el tema de la hipertensión, que normalmente está atendido dentro de los servicios de medicina interna. Pero aquí sigue representando un volumen importantísimo del trabajo que se realiza sobre todo en consulta externa. ¿Y qué hablar de atención primaria? Pues evidentemente, todos sabemos que atención primaria, además de todas las tareas que sabéis vosotros mucho mejor que yo, habéis estado directamente castigados por el tema COVID, todas las tareas administrativas consecuentes que acarrea la medicina primaria, pero es que además todas las especialidades os pedimos que seáis especialistas. O sea, todas las especialidades os pedimos que os sepáis nuestros criterios de derivación, nuestros protocolos de seguimiento. Y considero que eso es un dato que hemos de tener también muy en cuenta, no solo en patologías crónicas. A veces también os pedimos que en un paciente recién dado de alta asumáis el control inmediatamente después del alta. Pero sí que es verdad que en el programa de atención a la cronicidad de la Comunidad Valenciana, en el proceso integral de atención al paciente crónico, la atención primaria tiene un papel fundamental en el control de todos los factores de riesgo y progresión de las enfermedades crónicas, debiendo quedar en principio la atención especializada como un mecanismo de consulta, Y así en la mayoría, entiendo que en todos los departamentos de salud, existen dentro de los programas de atención primaria el programa de prevención de riesgo cardiovascular y el programa de gestión de enfermedades crónicas. Ejemplo de ello es el desarrollo, que creo que este departamento, si no fue pionero, fue de los primeros, en el desarrollo de la ruta asistencial de la diabetes. Bueno, pues en este análisis estratégico, después de ver los factores externos e internos que considero pueden condicionar en algo nuestra actividad, vamos a realizar lo que se llama un análisis DAFO. Vamos a intentar identificar qué debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades nos brinda el sistema. Considero que como amenazas fundamentales está ese crecimiento que hemos visto de la pirámide poblacional en segmentos hiperconsumidores de servicios y, por supuesto, hiperconsumidores de servicios de salud.
lo cual, consecuencia de ello, es el aumento en la prevalencia de enfermedad renal crónica y un incremento de la demanda asistencial, tanto a primaria como desde primaria hacia nosotros, que es insaciable. Se considera que tú ofertas y en cuanto ofertas algo más, vuelves a tener necesidad de seguir ofertando porque tu capacidad de responder a esa oferta ya la has saturado. Es lo que se considera una demanda insaciable. ¿Cuáles considero que serían las debilidades del sistema en esta relación entre vosotros y nosotros? Los recursos asistenciales, con frecuencia, no están adaptados a las verdaderas necesidades, a la verdadera demanda asistencial que tenemos. Y ahí entraría, por ejemplo, lo de la falta de la nefrología extrahospitalaria. Consecuencia de ello es que las agendas de consulta están permanentemente saturadas, con la posibilidad, el riesgo de alargar la demora, sobre todo de las primeras valoraciones. Nunca se ha llegado a ver una verdadera consolidación en la integración con atención primaria. De hecho, este tipo de jornadas, que yo sepa, creo que es en la comunidad la única que se hace, y menos desde luego de forma tan prolongada. Por otro lado, la nefrología atiende patologías que están incluidas en los programas de salud de atención primaria y consecuencia de ello es que hay una excesiva atención a pacientes que considero poco complejos. Y lo que sí que es muy importante, esto lleva a una falta de diferenciación de pacientes que necesitarían de una asistencia especializada. No digo que no se esté prestando, pero siempre es a costa de sacar esos pacientes, sacártelos de la consulta general, porque ahí no los vas a poder atender, y llevártelos a buscar una hora, a buscar otro momento para atenderlos. Y esto mis compañeros saben perfectamente de lo que hablo. También tiene fortalezas del sistema, evidentemente, el disponer el garantizar una cobertura de salud universal, con una completa cartera de servicios que se ponen a disposición de los pacientes, los que se pueden prestar en el nivel secundario se prestan y los que no están esas áreas de esos departamentos de salud donde tienen hospitales terciarios que ponen todos los recursos para cubrir cualquier aspecto de la especialidad. Otra de las fortalezas, evidentemente, son los recursos humanos de los que disponemos en primaria y en la especializada, competentes y, en general, en mi experiencia, absolutamente proactivos y con ganas de hacer las cosas bien. Considero también una fortaleza el que disponemos de guías y documentos que nos dicen cómo debemos de hacer las cosas y que están realizadas en esa medicina basada en la evidencia. Y, por supuesto, el uso de las tecnologías de comunicación. ¿Qué oportunidades nos brindaría? Pues evidentemente, como siempre, intentar mejorar la coordinación entre los niveles asistenciales, definiendo bien qué hacer y a quién debemos hacer las cosas. Para ello es esencial aprovechar la oportunidad de hacer esas rutas asistenciales en patologías crónicas que acaben desencadenando en la enfermedad renal. Por supuesto, potenciar el uso de las tecnologías de la información, para luego incidir un poco más, y mantener un proceso continuado de formación y actualización que nos dé seguridad en todas las actuaciones que ponemos en marcha. Analizados estos factores, vamos a ver algunas estrategias que podríamos poner en marcha. Pues considero que para afrontar las amenazas estas que se ciernen en nuestra actividad, tendríamos que concretar muy bien, tenemos que tener muy claros los criterios de remisión. Considero que todo paciente, y de hecho esto por lo menos en nefrología aquí se hace desde siempre, todos los pacientes disponen de un informe clínico tras la valoración inicial y considero fundamental que la atención primaria tenga acceso directo a la historia electrónica, de forma que el médico de primaria en todo momento pueda saber si ese paciente del cual tiene alguna duda, si lo manda, si no lo manda, ya ha sido valorada, cuál es nuestro criterio y cuál pensamos que va a ser su posible evolución. Los servicios de nefrología tienen que defenderse de las amenazas, intentando dar el mayor número de altas posible en los procesos crónicos que previsiblemente se van a mantener estables. O, en su defecto, ampliar los intervalos de revisiones. Y para ello es básica la colaboración con el médico de atención primaria. Apoyándonos, por supuesto, en la consulta online, que debe de mantenerse y de la cual también este departamento fue pionero en ponerla en marcha cuando nadie la hacía en la comunidad.
y aprovechar todas las posibilidades de teleasistencia que tenemos en estos momentos. Y en estos programas creo que tiene un papel fundamental la enfermería, como también demostramos con los enfermos crónicos de nefrología. Bueno, y las debilidades. ¿Qué planteo para intentar corregir esas debilidades del sistema? Escuchar a APE. ¿Qué esperan de nosotros? ¿Qué esperan de nosotros cuando nos mandan un paciente, sobre todo los pacientes crónicos, añosos? ¿Qué creen que nosotros le vamos a poder aportar a este paciente? Y por otro lado, del mismo modo, APE debe de escuchar a nefrología cuando le decimos qué es lo que vamos a poder aportar por esos pacientes, porque milagros tampoco vamos a hacer. Evidentemente, esta interlocución debe de estar basada en lo que nos digan los documentos de consenso, que creo que en las siguientes ponencias se hablará más concreto de ellos. También vamos a mantener las fortalezas, hemos de intentar una estabilidad lo posible de los recursos humanos. Esto creo que es muy importante también para la primaria, porque muchas veces los cambios, aquí yo sufrí varios cambios de médicos, varios cambios de muchos médicos en la atención primaria, y hace que los que llegan verdaderamente no, hasta que se ponen al tanto de qué pasa con cada paciente, lógicamente les cuesta. Evidentemente es básico a nivel de nefrología que haya un facultativo responsable del proceso en cada paciente, eso lo considero fundamental. Hay que mantener una formación continuada que, como he dicho antes, nos va a dar seguridad en todas las decisiones que tomemos, basándonos estas decisiones en la aplicación de las guías de práctica clínica, que lo que facilitan es la disminución en la variabilidad de cada proceso. Y considero que en esa potenciación de la consulta online, esta debe tener un carácter oficial y debe de tener un tiempo asignado para su realización. Y no como creo que sigue ocurriendo hasta ahora, hago la consulta por la tarde cuando estoy de guardia o si tengo algún ratito, voy a ver qué puedo contestar. Creo que es una consulta que debe de tener la misma consideración que una consulta externa del hospital. ¿Y qué oportunidades nos brinda? Evidentemente, el desarrollo de las tecnologías de la información se han puesto de manifiesto su importancia durante este último año y medio, pero creo que deberíamos aprovecharlo para establecer un programa de videoconferencias, videoconferencias con atención primaria, con una periodicidad X, la que se pacte en cada departamento, que sirva para exponer casos clínicos, hacer sesiones monográficas. Evidentemente, estas videoconferencias deberían de ser durante el periodo asistencial y considerarlo como una formación de los profesionales. Es fundamental aprovechar la oportunidad para diseñar procesos asistenciales en nefrología procesos asistenciales de nefrología que sean utilizados tanto por atención primaria como por nosotros, y una vez puestos en marcha, chequear la satisfacción en lo que se llama un ciclo de mejora continua. Esto sería de alguna forma el proceso global general en nefrología, en el que el paciente llega en principio a la consulta externa, que es la vía más frecuente de entrada, remitido fundamentalmente desde atención primaria, pero también nos llegan lógicamente desde la sala, desde interconsultas hospitalarias, la sala de hospitalización, urgencias. Y esto aquí no tiene tanta importancia, la demanda interna, que sí que es muy importante en los grandes hospitales. Bueno, en definitiva, al paciente que llega se ponen en marcha una serie de procesos de apoyo, fundamentalmente laboratorio, radiología, histología, que nos llevan a establecer un diagnóstico y aplicar un tratamiento. A partir de aquí, el paciente puede ser alta, remitido a atención primaria, por eso volver a hacer hincapié en la importancia de los informes clínicos en la historia electrónica, o bien puede ser alta hacia otras especialidades, o bien un seguimiento crónico, un seguimiento mantenido en nefrología hasta llegar a las fases avanzadas. Una vez puestos en marcha esos procesos que
Habrá que definir para cada una de las patologías, se pone lo que se llama el ciclo de mejora continua, se diseña el proceso, se ponen en marcha, se chequea dónde hay fallos, qué fallos pueden haber en cada uno de esos puntos que hemos visto antes y se ponen en marcha mecanismos de corrección. Y como ejemplo, un poco como ejemplo, la enfermedad renal crónica que constituye el principal motivo de consulta en nefrología y que por otro lado es el proceso nefrológico donde está más definido el papel que debe de jugar cada nivel asistencial. Y retomando el tema de las definiciones, otra que encontré y que sirve para ir acabando, basándonos siempre en lo prácticos que son los británicos, definen la calidad asistencial como hacer las cosas adecuadas a las personas adecuadas en el momento preciso y hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, basándonos en los documentos de consenso que tenemos tanto entre la Sociedad de Medicina de Familia como la Sociedad de Nefrología, que fijaros, ya son del 2008 actualizados en el 14, y el documento marco sobre enfermedad renal crónica del Ministerio, pues intentando responder esas preguntas, empezaremos por a quién y centrándonos en la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, en un alto porcentaje, son pacientes ancianos, con un daño renal leve y con bajo riesgo de progresión, que en principio no van a precisar de un tratamiento nefrológico específico, más allá del control de los factores de riesgo cardiovascular y, muy importante, evitar la iatrogenia. Y esto es una frase que tengo yo, que llevo años diciéndola, y es no hacer enfermos donde solo hay gente mayor, donde solo hay gente mayor. Entonces, la vejez lleva a un progresivo deterioro de todas las estructuras del organismo, entre ellas también los riñones. Entonces, a veces estamos alarmando a los pacientes, hablándoles de una enfermedad que la gente ya sabe lo que es la diálisis, cuando estamos viendo que son gente simplemente mayor y que su probabilidad de evolución hasta llegar a la diálisis es prácticamente excepcional. Aquí, hacer las cosas bien desde la primera vez. Bueno, pues luego incidirán, evidentemente aquí entrarían los criterios de remisión que tenemos, que están bastante claros, basados en las guías que hemos comentado. Hacer las cosas adecuadas, o sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues estas mismas guías nos dicen también para cada nivel asistencial, sea atención primaria o nefrología, qué es lo que debemos de hacer, sobre todo en las fases iniciales e intermedias de la evolución de la enfermedad renal crónica. Luego incidirán más. Y cuando, este es el mapa general del proceso de enfermedad renal crónica. También cuando tenemos en cada nivel asistencial, desde que el paciente nos llega en fases iniciales hasta las fases finales en que ya va a entrar en tratamiento sustitutivo renal, cada nivel asistencial lo que debe de hacer. Como veis, la medicina de atención primaria tiene un papel fundamental en la mayoría, en el global de los enfermos, que son hasta filtrados glomerulares de 30, en el que el paciente va a estar absolutamente asintomático. Ahí el paciente no va a tener ninguna clínica, siempre que hablemos de enfermedad renal crónica. Y también poner otra vez en valor el papel de la enfermería, que como veis se mantiene durante, lógicamente, incluso yo diría que va cobrando importancia conforme avanza el proceso de deterioro de la función renal. Y bueno, pues eso es lo que yo volia dir-vos. No sé si m'explicat bé, després podem preguntar o podem comentar el que vulgueu. Ara simplement vull que aprofitar, va ser el cartell efectivament de la primera jornada que es va fer l'any 2009 i simplement vull mostrar des d'ací el meu agraïment a tot el departament. Jo he passat així, he viscut 25 anys meravellosos. I només tinc que agraïment per l'hospital, per la gent que ha treballat així i per tota la comarca. Res més.